Te voy a pedir algo antes de empezar. Imagina que estás acostada en una cama de hospital, con el brazo marcado por agujas, el cuerpo agotado y el corazón tratando de no romperse. Y justo cuando más vulnerable estás, la persona que debería cuidarte se inclina hacia ti y con una sonrisa pequeña y fría te susurra: no todas las pacientes merecen aliviarse tan rápido. Ahora dime tú, con total honestidad, ¿qué harías si descubrieras que alguien está usando tu dolor como entretenimiento? Abril tenía 17 años y una fragilidad que no se veía completa a simple vista. Su cuerpo llevaba años librando una batalla silenciosa. Había nacido con una enfermedad crónica que la obligaba a entrar y salir del hospital con una frecuencia que, para ella, ya formaba parte de la rutina de su vida. Había aprendido a distinguir los olores de cada piso, el sonido de las máquinas y el humor de los médicos según la forma en que abrían la cortina. También había aprendido a sonreír cuando quería llorar, porque comprendió muy pequeña que sus padres sufrían el doble cuando la veían rendirse. Su madre, Elena, trabajaba en una oficina contable y su padre, Ramiro, era supervisor en una empresa de mantenimiento industrial. No eran ricos, pero podían sostener con esfuerzo los tratamientos de Abril. No faltaba comida, libros ni amor, aunque sí faltaba la tranquilidad de vivir sin miedo al próximo examen médico. Abril recordaba su infancia como una mezcla de ternura y techos blancos. Recordaba a su padre cargándola hasta la cama cuando regresaba agotada de un tratamiento. A su madre peinándole el cabello mientras le inventaba historias de doctoras valientes. Y también recordaba haberla escuchado llorar a escondidas en el baño. Recordaba a Ramiro vendiendo un reloj querido para pagar un medicamento. Recordaba el día en que una niña en la sala de espera le dijo: «Tú siempre estás aquí. Qué triste vida». Esa frase no fue la más cruel que oyó, pero sí la que despertó su miedo más profundo: que la enfermedad le robara la posibilidad de ser alguien más allá de una paciente. Quizá por eso estudiaba con tanta disciplina. Mientras otros adolescentes se quejaban de la tarea, Abril sentía que estudiar era su manera de pelear contra el destino. Si el cuerpo le fallaba, ella respondería con la mente. Quería ser doctora, no como un capricho bonito, sino como una promesa. Quería cuidar a las personas enfermas como los buenos médicos la habían cuidado a ella. Quería entender por qué duele el cuerpo, pero también por qué a veces duele más la soledad que la enfermedad. Aquella nueva hospitalización empezó un martes gris. Llevaba varios días más débil de lo normal y los dolores se habían vuelto más agudos. Elena guardó en una mochila ya demasiado conocida lo necesario: pijama, cepillo, cuadernos y una sudadera suave. Ramiro manejó en silencio hasta el hospital, con la mandíbula tensa. «Todo va a salir bien», dijo él. «Lo sé, papá», respondió Abril, aunque no lo sabía. El Hospital San Gabriel tenía fama de ser uno de los mejores de la ciudad. Allí la recibió un joven doctor de rostro sereno y mirada intensa que se presentó con una voz mucho más cálida de lo que ella esperaba. «Soy Julio Mendoza, estaré a cargo de tu caso durante este turno». Había algo en él que descolocaba. No era solo que fuera muy joven, sino la manera en que la miró, como si al decir su nombre recordara que estaba frente a una persona y no solo ante un expediente. Abril bajó la vista para ocultar el calor que le subió al rostro. Julio revisó estudios, hizo preguntas, escuchó respuestas y explicó con paciencia el plan inicial. Tenía la serenidad del que había estudiado hasta el agotamiento y aún así conservaba humanidad. Se notaba brillante, sí, pero también nuevo. Después de él llegó la enfermera asignada, Laura. Entró con pasos elegantes, uniforme impecable y cabello rubio recogido con precisión. Su sonrisa fue correcta y su tono profesional. «Yo me encargaré de ti durante esta estancia, Abril», dijo mientras revisaba el equipo. «Así que procura cooperar y no hacer las cosas más difíciles de lo que ya son». La frase fue suave, casi demasiado suave. Elena frunció apenas el ceño. Laura ya estaba ajustando la vía con una firmeza innecesaria. Abril sintió el tirón y contuvo el gesto. «¿Te duele?», preguntó Laura. «Un poco. Bueno, la enfermedad no es un spa, ¿verdad?». Esa noche, mientras Elena acomodaba una manta sobre las piernas de su hija y Ramiro resolvía unos papeles, Abril se quedó mirando la ventana. Pensó en su infancia, en las veces que se prometió no dejar que el hospital le robara la dulzura, y en la forma extraña en que Julio había pronunciado su nombre. Luego pensó en Laura y en el frío casi imperceptible que había detrás de su sonrisa. Algo dentro de ella le dijo que esa hospitalización sería distinta, y cuando Laura regresó para administrar la medicación nocturna,
Se inclinó lo suficiente como para que solo Abril la escuchara y murmuró: a veces los pacientes tardan en mejorar porque no saben comportarse. Abril sintió que el corazón le bajaba al estómago, y ese fue el instante en que entendió que el verdadero dolor apenas estaba comenzando. Los primeros 2 días transcurrieron con una normalidad rota. Julio revisaba a Abril con atención, pedía estudios complementarios y procuraba explicarle todo. Laura, en cambio, aparecía siempre en los momentos más vulnerables, cuando el dolor subía, cuando los padres salían unos minutos, cuando la noche volvía al cuarto, un lugar más silencioso y por eso más indefenso. La primera humillación abierta ocurrió la mañana del jueves. Elena había bajado a buscar café y Ramiro contestaba una llamada en el pasillo. Laura entró con el medicamento de las 8, revisó la bandeja y suspiró. Otra vez con esa cara de sufrimiento, murmuró: hay pacientes mucho peores y no andan haciendo tanto espectáculo. Abril la miró, desconcertada. No estoy haciendo espectáculo, solo me duele. Laura acercó la jeringa a la línea intravenosa y sonrió sin calor. El dolor también se aprende a llevar con dignidad, pero claro, cuando una está acostumbrada a que todo gire alrededor de su camita y sus visitas, se vuelve más difícil. Más tarde, Julio entró y la encontró pálida, con más náuseas de las esperadas. Revisó la hoja clínica y frunció el ceño. No deberías estar así con el ajuste que hicimos. Laura intervino con tono sereno. Ha estado muy ansiosa, casi no duerme. A veces eso empeora todo. Julio miró a Abril como esperando confirmación. Ella quiso decir que Laura le hablaba con crueldad, que había algo incorrecto en su trato, pero temió parecer una paciente difícil. Así que solo dijo: sí, supongo que ha estado nerviosa. Laura bajó la mirada para ocultar la satisfacción. Esa noche Abril no logró dormir. Tal vez sí estoy exagerando, se dijo, pero luego recordó el tono exacto de Laura, la pausa venenosa antes de cada frase, la forma en que disfrutaba corregir el almohadón demasiado brusco, como si quisiera recordarle quién tenía el control del cuerpo ajeno. Al día siguiente conoció mejor a Julio. Él llegó temprano, con ojeras de guardia larga y una carpeta llena de notas. Mientras revisaba resultados, Abril se atrevió a preguntarle: ¿siempre quiso ser doctor? Julio sonrió, sorprendido. Desde los 12, mi mamá enfermó cuando yo era niño y pasé demasiado tiempo viendo a otros decidir cosas que yo no entendía. Creo que estudié medicina por rabia al principio y luego por amor. Abril lo observó con atención. Había un cansancio noble en él. Yo quiero ser doctora, dijo ella. Julio señaló el cuaderno sobre la mesa. Lo sé, tus preguntas no son de paciente resignada, son de alguien que quiere entender para algún día ayudar. Hacía mucho que nadie veía en ella algo más que fragilidad. Laura sí notó ese intercambio. Más tarde, cuando se quedó sola con Abril, le acomodó la sábana con una fuerza innecesaria y dijo: no confundas amabilidad profesional con otra cosa. Los doctores jóvenes suelen sentir lástima y tú pareces el tipo de niña que se ilusiona fácil. La vergüenza cayó sobre Abril como agua helada. Ese día el maltrato cambió de nivel. Laura empezó a retrasar pequeños alivios que nadie más notaría de inmediato. Tardaba demasiado en responder cuando Abril llamaba porque la vía ardía. Le retiraba el agua justo cuando sabía que la medicación le dejaba la boca seca. Minimizaba síntomas frente a otros miembros del equipo. Nada lo bastante escandaloso por sí solo. Todo lo bastante constante para desgastarla. Elena comenzó a percibir algo. No me gusta esa enfermera, le dijo a Ramiro junto a la máquina de café. Cada vez que sale del cuarto, siento que Abril se apaga un poco más. Ramiro miró hacia la habitación. Voy a observar, no quiero acusar a nadie sin pruebas. La noche del sábado, Laura entró con una nueva dosis. Casi de inmediato, Abril sintió una oleada de ardor y una debilidad anormal. Esto se siente raro, susurró. Laura se inclinó. Raro es que sigas pensando que el mundo te debe suavidad. Abril abrió más los ojos. ¿Qué me puso? Lo que necesitabas, pero sus ojos decían otra cosa. Y cuando Julio entró 1 hora después y encontró a Abril peor que nunca, con signos que no coincidían con la evolución esperada, el primer hilo de sospecha empezó a tensarse dentro de él. Abril trató de sostenerse con pequeñas cosas, la voz de su madre, los mensajes de una compañera de la escuela que le enviaba fotos de apuntes, las visitas de Julio, que siempre encontraba 1 minuto para explicarle un estudio con respeto. Sin proponérselo, comenzó a esperarlo, y eso la asustó porque conocía bien el riesgo de encariñarse con alguien dentro de un lugar donde todo puede cambiar de un día para otro. No seas ridícula, se repetía. Él es tu doctor, tú solo eres una paciente cansada. Pero cada vez que Julio cruzaba la puerta,
el cuarto se sentía menos hostil. Y eso, en medio de tanta humillación, era casi una forma de esperanza. Julio no era ingenuo, pero sí inexperto en una clase de maldad muy específica, la que se esconde detrás del protocolo. Esa madrugada revisó 2 veces el expediente de Abril. Comparó dosis, horarios, respuestas fisiológicas y observaciones previas. Había algo que no cerraba. No era todavía una prueba. Era apenas una incomodidad lógica. Necesito repetir algunos análisis, dijo con calma. Laura asintió de inmediato. Claro, doctor, la paciente ha estado especialmente sensible. La palabra paciente sonó limpia, objetiva, inofensiva. Y precisamente por eso Julio no pudo explicar por qué le molestó tanto. Horas después, mientras Abril trataba de mantenerse despierta, Julio volvió a verla. Necesito que me respondas con sinceridad, dijo. ¿Hay algo que no me estés diciendo? ¿Algún síntoma que empeore después de ciertas medicaciones? ¿Algún trato que te incomode? Abril lo miró durante varios segundos. A veces, después de que Laura me da cosas, me siento peor de lo que debería, admitió al fin. Y a veces me habla como si yo le molestara por existir. Julio guardó silencio. Gracias por decírmelo. No quiero que te adelantes a conclusiones, pero sí quiero que, desde ahora, me informes todo, aunque parezca mínimo. Cuando él salió, Laura entró casi de inmediato. ¿Qué tanto le dijiste?, preguntó sin rodeos. Abril quedó inmóvil. No sé de qué habla. Laura dejó un vaso sobre la mesa con un golpe seco. No juegues conmigo. Las niñas enfermizas suelen creer que por inspirar ternura pueden manipular a todos, pero te aviso algo. Aquí yo llevo más tiempo. A mí me conocen. A ti te van a ver como una paciente asustada, nada más. La palabra nada más retumbó en la habitación. Ese mismo fin de semana ocurrió otra cosa. En la habitación contigua, un señor mayor llamado Don Esteban llevaba días con una recuperación inusualmente lenta. Su hija discutía con personal administrativo porque los avances prometidos no aparecían. Abril escuchó cuando ella dijo: cada vez que está de turno esa enfermera, mi papá empeora. No era una prueba, era, otra vez, un eco. Julio también lo escuchó. La sospecha comenzó a tomar forma. Empezó a revisar discretamente otros registros, otras evoluciones, otras coincidencias. Vio patrones que podían explicarse clínicamente. Y sin embargo, se repetían demasiado alrededor de Laura. Pacientes más doloridos de lo esperable. Medicaciones que aparecían administradas en tiempo, pero con reacciones inconsistentes. Quejas vagas de familiares que luego retiraban por no causar problemas. Esa noche, en el área de descanso, una enfermera veterana llamada Teresa lo encontró demasiado concentrado frente a la computadora. Hay cosas que tardan en verse cuando uno acaba de llegar, le dijo. No porque seas poco inteligente, sino porque todavía crees que todo el mundo vino a cuidar. No mencionó a Laura, ni hizo falta. Mientras tanto, Abril vivía otra batalla, la emocional. Empezaba a enamorarse de Julio y lo sabía. Le gustaba su voz, su respeto, la forma en que jamás la trataba como una niña indefensa. Pero ese sentimiento venía cargado de culpa. No seas ridícula, se repetía. Él es tu doctor. Esto no es una historia bonita. Aún así, cada vez que él cruzaba la puerta, el cuarto se sentía menos hostil. Laura también lo vio, y eso encendió algo todavía más oscuro en ella. Su perturbación no había nacido de la nada. Creció en una casa donde la humillación era el idioma familiar, una madre cruelmente competitiva, un padre ausente, años de aprender que la vulnerabilidad era un lujo reservado para quienes podían permitirse caer. Eligió enfermería no por compasión, sino por acceso. Le gustaba estar donde otros dependían de sus manos. Le gustaba decidir cuánto alivio entregar y cuánto retener. Y ahora, además, le irritaba que Julio mirara a Abril con un interés limpio que ella nunca inspiraría. La tarde del lunes, Laura alteró de nuevo una medicación. Nunca tan evidente. Su método preferido era más perverso. Prolongar el deterioro, sembrar duda, hacer que la recuperación pareciera caprichosa. Pero esa vez algo salió distinto. Julio, que había pedido revisar personalmente la preparación de ciertos fármacos, entró antes de lo previsto y la encontró manipulando una dosis fuera del protocolo habitual. Laura reaccionó con rapidez. Estoy corrigiendo una indicación que venía mal asentada. La respuesta era técnicamente defendible, pero no correcta. Julio no dijo más. Tomó nota mental. Luego miró a Abril, que observaba todo en silencio desde la cama, con el miedo latiéndole en la garganta. Algo estaba ocurriendo. Ya no era imaginación. Y cuando Laura salió del cuarto, giró apenas la cabeza.
Clavó los ojos en Abril y le regaló una sonrisa tan pequeña como venenosa. Una sonrisa que parecía decir, a ver si te salvan a tiempo. Entonces Abril entendió que el hospital entero estaba a punto de convertirse en un campo de batalla invisible. Las sospechas no alivian el dolor, a veces lo empeoran porque le ponen un rostro humano a lo que antes parecía solo mala suerte. Para Abril, saber que quizá alguien estaba manipulando su tratamiento no le dio fuerza inmediata, le dio un cansancio más hondo. Ya no estaba peleando únicamente contra su enfermedad, sino también contra la idea insoportable de que podía estar siendo lastimada a propósito, mientras todos la obligaban a conservar la calma. El martes amaneció con fiebre y un agotamiento extraño. Elena insistió en que algo no estaba bien. Ramiro, normalmente contenido, comenzó a perder la paciencia ante las respuestas ambiguas. Julio pidió nuevos controles, cambió indicaciones de supervisión y trató de mantenerse frío, pero por dentro la rabia empezaba a crecerle como una quemadura. Laura, percibiendo que el cerco se cerraba, se volvió más cuidadosa y más cruel en lo íntimo. Ya no dejaba rastros obvios cuando alguien podía verla, pero aprovechaba cada segundo de soledad para desgastar a Abril psicológicamente. «Mira cómo están tus padres», le dijo mientras le tomaba la presión con brusquedad. «Agotados, envejecidos, asustados, y todo por ti. Nunca te preguntas si estarían mejor si hubieran tenido una hija sana». Abril sintió que el aire se le iba del pecho. «No diga eso», Laura acercó la boca a su oído. «¿Por qué no? Porque tú misma ya lo pensaste». Ese fue el golpe más certero de todos, porque sí, Abril lo había pensado, no como verdad, sino como miedo. En las madrugadas más difíciles había imaginado, con culpa feroz, que la vida de sus padres tal vez habría sido más ligera sin hospitales, sin cuentas médicas, sin sobresaltos. Nunca lo había dicho en voz alta. Escucharlo en labios ajenos fue como ver abierto su pecho. Cuando Laura salió, Abril lloró en silencio, sin dramatismo, con ese llanto apagado de quien no quiere preocupar más a nadie. Julio entró poco después y la encontró de espaldas, fingiendo dormir. «Abril», dijo con suavidad. Ella no respondió. «Sé que estás despierta». Giró lentamente. Tenía los ojos rojos. Julio dejó la tableta sobre la mesa y se acercó un poco más de lo habitual. «No voy a preguntarte qué pasó si no quieres decirlo ahora, pero sí voy a decirte algo que necesito que me creas. Nada de esto es culpa tuya. Nada». Abril intentó sostenerle la mirada, pero se quebró. «A veces siento que canso a todos», susurró, «que mi vida le exige demasiado a la gente». Julio respiró hondo. No hablaba ya solo como médico, hablaba como alguien a quien le dolía verla pensar así. «Escúchame bien, que necesites cuidados no te vuelve una carga, te vuelve una persona enferma que merece ser cuidada con dignidad. Hay una diferencia enorme y nadie tiene derecho a confundírtela». Abril quiso guardar esa frase para siempre, pero la caída grande llegó esa misma noche. Don Esteban, el paciente de la habitación contigua, sufrió una descompensación severa. Hubo ruido de pasos, voces urgentes, un monitor alterado, puertas abriéndose. Abril escuchó fragmentos del caos sin ver del todo. Sintió cómo el miedo ajeno se colaba en su cuarto. Más tarde supo que el hombre había sobrevivido, pero por muy poco. Y lo que más la estremeció no fue solo el evento, sino la expresión de Julio después. Una mezcla de rabia, culpa e incredulidad. Horas después, él revisó cámaras del área de preparación junto con supervisión. No todas apuntaban donde se necesitaba, no todo quedaba registrado. Aún así, aparecieron huecos, movimientos injustificados, tiempos raros. Insuficiente para una acusación formal inmediata. Suficiente para comprender que no estaban persiguiendo fantasmas. Julio se apoyó un momento en la pared del pasillo, con las manos tensas. Pensó en su propia infancia, la cama de hospital de su madre, el sentimiento feroz de impotencia cuando los adultos hablaban en términos que él no entendía, la promesa que se hizo a sí mismo de que, si algún día llevaba una bata, jamás permitiría que el descuido o la soberbia aplastaran a un paciente vulnerable. Y ahora, recién iniciado en su carrera, la posibilidad de haber confiado demasiado en la persona equivocada le resultaba casi insoportable. «Si no lo veo a tiempo, no merezco esta profesión», pensó con una dureza despiadada contra sí mismo. Abril, mientras tanto, llegó a su punto más bajo. La fiebre, el cansancio y el miedo emocional se mezclaron en una sensación de derrota completa. Cuando Elena intentó darle ánimo, hablándole de la escuela, de sus calificaciones excelentes, de lo orgullosos que estaban sus maestros, Abril apartó la vista. «¿Y de qué sirve?», murmuró. «Siempre termino aquí». Elena se quedó inmóvil,
herida por la tristeza de su hija más que por la frase. «Sirve porque sigues soñando, aún desde aquí», respondió con voz temblorosa. «Y porque un hospital no puede ser el final de una muchacha como tú». Ramiro salió al pasillo a llorar por primera vez en años. La madrugada siguiente, Laura tuvo la osadía de entrar como si nada, con el uniforme impecable y una tranquilidad que resultaba monstruosa. Observó a Abril en silencio unos segundos y dijo: «Mira cómo se cae la gente cuando deja de sentirse especial». Abril no respondió, no tenía fuerzas. Laura sonrió apenas. «Eso está mejor. Por fin te ves como alguien que entendió su lugar». No supo que, al otro lado de la puerta entornada, Julio acababa de escuchar suficiente. No toda la conversación, solo el tono, la intención, el veneno imposible de disfrazar para quien ya estaba atento. Su rostro cambió. La máscara profesional no cayó del todo, pero se agrietó. Laura salió y lo encontró allí. «¿Necesita algo, doctor?» Julio la miró con una frialdad nueva. «Sí, que no vuelvas a entrar sola a esta habitación hasta nuevo aviso». Por primera vez, Laura perdió el control de su expresión, apenas un segundo, pero bastó. Y Abril, desde la cama, aunque seguía sintiéndose rota, entendió que la oscuridad acababa de cometer un error. A partir de ese momento, el hospital cambió de temperatura, aunque por fuera todo siguiera pareciendo igual. Julio informó a la supervisión inmediata. Teresa respaldó discretamente varias observaciones y se estableció un control más estricto sobre la administración de medicamentos. Nadie quería hacer un escándalo antes de tiempo. En instituciones grandes, la verdad casi nunca entra gritando. Entra con pasos lentos, cargando carpetas, registros, firmas y dudas. Laura entendió de inmediato que algo se movía. Se volvió más correcta, más impecable, más sonriente frente a otros. Ese era su talento más peligroso. Actuar la bondad con una precisión casi teatral. Frente a las jefas hablaba con dulzura. Frente a los familiares mostraba paciencia. Frente a los médicos se ofrecía colaboradora. Pero cuando creía tener un ángulo muerto, sus ojos recuperaban ese brillo duro, casi hambriento. Julio comenzó a hablar más con Abril, aunque siempre desde el cuidado de no cruzar límites, mientras ella siguiera siendo su paciente. Sin embargo, la intimidad emocional ya era imposible de negar. Una tarde se sentó junto a la ventana del cuarto para explicarle los pasos de la investigación interna de forma sencilla. «No puedo prometerte rapidez», dijo, «pero sí puedo prometerte que no voy a ignorar esto». Abril lo observó. Estaba cansada, más delgada, con la piel todavía pálida, pero en sus ojos había vuelto una chispa de confianza. «¿Y si al final dicen que no hay suficiente?», preguntó. Julio sostuvo su mirada. «Entonces seguiremos hasta que la haya». Esas palabras hicieron algo profundo en ella, no porque fueran románticas, sino porque eran justas. Abril no se enamoró de él solo por ser amable o atractivo. Se enamoró porque, por primera vez en días, alguien estaba dispuesto a defender la verdad sin tratarla como una niña confundida. La revelación más fuerte llegó gracias a un detalle mínimo. Teresa, la enfermera veterana, recordó haber visto semanas atrás una discrepancia parecida en otra paciente adolescente, también asignada a Laura. Buscó archivos, habló con otra compañera, cruzó turnos. Los patrones comenzaron a alinearse. Pequeñas alteraciones, tiempos extraños, respuestas clínicas que empeoraban en manos de la misma persona. Lo suficiente para activar una revisión formal más seria. Cuando llamaron a declarar a algunos familiares, la hija de don Esteban habló entre lágrimas contenidas. «Yo lo sabía», dijo. «Sabía que algo pasaba. Pero cada vez que insinuaba algo me hacían sentir una hija histérica». Ese testimonio golpeó a todos. Abril también declaró. Le temblaban las manos, pero su voz no se rompió. Contó las frases, las miradas, el modo en que Laura administraba cosas que luego la hacían sentirse peor. La sensación repetida de que el sufrimiento ajeno divertía a esa mujer. Mientras hablaba, pensó en la niña que había sido, en la adolescente que tantas veces dudó de sí misma para no incomodar, y sintió algo parecido a una puerta abriéndose por dentro. Tal vez la valentía no era dejar de temblar. Tal vez era hablar aún temblando. Laura negó todo con una calma casi elegante. «La paciente está emocionalmente vinculada con el doctor Mendoza», insinuó. «Eso compromete su percepción». La acusación cayó pesada. Julio endureció el gesto. «Eso es falso e irrelevante», respondió con control visible. «Y aunque no lo fuera, los registros no dependen de percepciones». Pero la frase hizo daño, no por lo que revelaba, sino porque obligaba a poner distancia en un momento en que ambos necesitaban sostenerse.
Esa noche, Julio evitó quedarse más de lo necesario en la habitación de Abril, no por falta de sentimiento, sino por ética y por miedo a perjudicar el caso. Abril lo entendió, y aún así le dolió. En la madrugada escribió en su cuaderno: a veces la dignidad también duele, porque te obliga a esperar lo que el corazón ya quisiera abrazar. Al día siguiente, la investigación interna encontró finalmente lo que hacía falta: una irregularidad documentada en una preparación de medicación, asociada con acceso exclusivo temporal de Laura, más una serie de inconsistencias acumuladas en expedientes de varios pacientes. No era una simple mala actitud, era manipulación deliberada. La dirección del hospital actuó. Laura fue apartada de inmediato y luego retenida mientras llegaban autoridades externas. Cuando la escoltaron por el pasillo, ella seguía sosteniendo una expresión altiva, pero sus ojos ya no tenían control, sino furia desnuda. Al pasar frente a la habitación de Abril, se detuvo un segundo. «No ganaste nada», escupió con voz baja. Abril, más débil físicamente pero más firme por dentro, respondió algo que ni ella sabía que era capaz de decir: «Gané dejar de tenerte miedo». Laura fue llevada afuera, y en el silencio posterior, un silencio enorme, casi sagrado, Abril sintió que el aire del cuarto cambiaba. No estaba curada todavía, no todo estaba resuelto, pero la sombra principal había sido arrancada de raíz. Julio entró unos minutos después. Por primera vez en muchos días, sus hombros parecían soltar parte del peso. «Ya está fuera», dijo. Abril asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de derrota. «Pensé que nadie me iba a creer». Julio dio un paso, luego otro, y se detuvo justo donde todavía podía sostener la distancia correcta. «Yo tardé demasiado», confesó, «y eso me va a doler mucho tiempo». Abril negó con suavidad. «Pero lo viste». Él bajó la mirada un instante, vencido por la emoción que no quería exhibir. «Sí, y debí verlo antes». No hubo abrazo, no hubo declaración precipitada, solo una verdad compartida entre dos personas que habían atravesado algo oscuro y sabían que todavía faltaba sanar. Pero por primera vez el futuro dejó de parecer una crueldad, y eso, para Abril, ya era una forma de milagro. Después de la salida de Laura, la recuperación física de Abril no fue instantánea, pero sí evidente. Ajustaron correctamente el tratamiento, vigilaron cada medicación con doble verificación, y en cuestión de días su cuerpo empezó a responder de una manera que no había mostrado en toda la estancia reciente. Cada pequeña mejoría era también una confirmación dolorosa de lo que había ocurrido. Elena lloró de alivio la primera vez que vio a su hija dormir sin muecas de dolor. Ramiro, más callado, le besó la frente y salió al pasillo para agradecerle a Dios en silencio, apoyado contra una pared blanca que durante semanas había sentido enemiga. El hospital, por su parte, inició protocolos, revisiones y comunicados internos. Hubo reuniones incómodas, miradas avergonzadas, intentos institucionales de expresar pesar sin admitir demasiado de golpe. Una directora médica se presentó personalmente ante Abril y sus padres. «Lo que ocurrió aquí es inaceptable», dijo con voz firme, «y entiendo que ninguna disculpa será suficiente, pero quiero que sepan que se tomarán todas las medidas correspondientes». Ramiro la miró con una mezcla amarga de cansancio y dignidad. «Mi hija no necesitaba discursos, necesitaba que la cuidaran». La mujer bajó la cabeza. No había defensa posible. Laura fue procesada. Salieron a la luz más casos, más testimonios, más grietas en la fachada de perfección profesional que había construido. Su caída no fue una escena teatral de arrepentimiento, porque personas como ella rara vez se quiebran donde todos esperan. Intentó justificarse, insinuó errores ajenos, se victimizó, habló de estrés laboral y de pacientes problemáticos. Pero el peso acumulado de la evidencia terminó llevándola a prisión preventiva mientras avanzaba la causa. Abril no sintió alegría cuando supo que la habían encarcelado. Sintió algo más complejo: descanso, temblor, rabia antigua y una tristeza rara por todo lo que nunca debió ocurrir. Comprendió, quizá por primera vez, que la justicia no siempre trae euforia. A veces trae silencio, un silencio hondo donde recién entonces el cuerpo se da permiso de entender cuánto había sufrido. Julio siguió siendo correcto hasta el último día en que ella estuvo oficialmente bajo su atención. No buscó ventajas emocionales, no confundió cercanía con oportunidad. Y precisamente por eso, cuando llegó el alta, lo que existía entre ambos se volvió imposible de negar. La mañana de salida, Abril se vistió despacio. El hospital, que durante años había sido para ella símbolo de miedo, esa vez también guardaba algo distinto,
una versión de sí misma más fuerte. Miró la cama deshecha, la ventana, el sillón donde su madre había dormido mal tantas noches, el rincón donde había llorado creyéndose una carga, y sintió que dejaba atrás no solo una internación, sino una forma vieja de verse. Julio llegó con los papeles finales. «Tus parámetros están mucho mejor», dijo con una sonrisa que intentó mantener profesional, y falló apenas en lo humano. «Vas a seguir controles, pero por fin vas para casa». Abril tomó aire. «Gracias». La palabra se quedó pequeña. Julio también lo notó. «No me agradezcas por lo mínimo indispensable». «No es por eso», respondió ella. «Es porque cuando empecé a pensar que quizá mi voz no valía nada, usted la escuchó». Él guardó silencio un instante. Luego habló con una honestidad serena. «Abril, desde el primer día supe que eras distinta, no solo por tu fortaleza, también por tu manera de mirar, incluso cuando estabas cansada. Pero mientras fuiste mi paciente, lo único correcto era cuidarte bien y mantener límites claros». Ella sintió un calor nervioso subirle al rostro. Julio continuó. «Ahora que te vas, y solo si esto no te resulta incómodo, me gustaría seguir sabiendo de ti, de tus estudios, de cómo vas, sin presiones». Abril sonrió con una mezcla de timidez y felicidad que le iluminó por completo la cara. «A mí también me gustaría». No se besaron, no hacía falta apurarlo. A veces el amor verdadero nace justo donde alguien se niega a aprovechar la vulnerabilidad del otro. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Abril volvió a casa, retomó clases, recuperó peso, energía y confianza. Seguía teniendo una enfermedad crónica, sí, y sabía que su camino nunca sería del todo fácil, pero dejó de sentir que su destino era únicamente resistir. Empezó a sentir que también podía construir. Julio le escribió primero para preguntarle por un examen escolar. Luego hablaron de libros, de medicina, de música que ambos escuchaban durante noches largas de estudio. Después salieron a caminar por un parque cercano, cuando ella ya estaba más fuerte. Fue un encuentro sencillo, sin artificios. Aún así, para Abril tuvo algo inmenso. Era la primera vez que compartía un espacio con Julio fuera del hospital, sin monitor detrás, sin bata de paciente, sin miedo a que todo terminara en una alarma. Durante esa caminata, él le confesó uno de sus miedos más profundos. «Siempre he tenido terror de convertirme en un médico brillante pero ciego», dijo, «de saber mucho y ver poco, de dominar la ciencia y fallar en lo humano». Abril lo miró con ternura. «Creo que el hecho de que te dé miedo ya dice mucho de ti». Ella también confesó el suyo. «Yo temía que mi enfermedad me convirtiera en alguien a quien solo miraran con lástima. Pensé que si algún día alguien me quería, tendría que ser a pesar de todo esto». Julio negó con firmeza. «A quien te quiera bien te va a querer completa, no a pesar de ti». Aquella tarde por fin se tomaron de la mano. Y los dos sintieron que la redención no siempre llega como un gran triunfo visible. A veces llega así, despacio, con pasos humildes, cuando después de mucho dolor vuelves a creer que mereces un futuro hermoso. El tiempo no convirtió la historia en un cuento perfecto. Abril siguió enfrentando controles, recaídas menores y días en que el cuerpo le recordaba que la fragilidad seguía existiendo. Pero algo esencial había cambiado. Ya no se miraba a sí misma como alguien definida por el padecimiento. Se veía como una joven inteligente, persistente, amada, capaz de convertir su propia herida en brújula. Terminó la preparatoria con notas extraordinarias. Sus maestros, que durante años la habían visto estudiar desde ausencias, tareas enviadas desde casa y temporadas de hospital, celebraron su admisión a la escuela de medicina casi como una victoria colectiva. Julio también la ayudó con orientación académica y escribió una recomendación sincera, poderosa y merecida. En ella no habló de compasión, habló de disciplina, brillantez, sensibilidad clínica y una rara capacidad para comprender el dolor ajeno sin perder claridad mental. El día que Abril recibió la carta de aceptación, corrió al comedor con lágrimas en los ojos y se la mostró a sus padres. Elena la abrazó primero, Ramiro después. Ninguno dijo nada durante varios segundos, porque a veces la felicidad más grande se parece al asombro. «Lo lograste», susurró Elena. Abril sonrió llorando. «Lo logramos». Años después volvió al Hospital San Gabriel, pero ya no en una cama, sino con una bata corta de estudiante. El edificio le provocó un estremecimiento inevitable. Había pasillos que todavía guardaban ecos. Sin embargo, esa vez no entró sintiéndose pequeña. Entró erguida, con un estetoscopio colgando y el corazón lleno de memoria. Teresa, la enfermera veterana, la reconoció de inmediato. «Mira nada más», dijo con una emoción franca. «La niña de los ojos valientes». Abril rió. «Ya no tan niña»,
Durante sus prácticas descubrió que su pasado no era un peso muerto, sino una herramienta delicada. Sabía leer el miedo en los pacientes que intentaban parecer tranquilos. Sabía notar cuando alguien decía, estoy bien solo para no molestar. Sabía que una mano tibia a tiempo puede cambiar la experiencia entera de una hospitalización. Cada gesto de cuidado que ofrecía llevaba, silenciosamente, la promesa de nunca parecerse a Laura. Julio y ella fueron novios durante todo ese proceso. No una relación perfecta, sino una relación real. Conversaciones largas después de turnos pesados, desacuerdos pequeños, apoyo mutuo, admiración creciente. Él no la trató jamás como un proyecto de rescate. Ella no lo puso en un pedestal imposible. Se amaron de una forma adulta, construida, donde la ternura convivía con el respeto. El día de la graduación de Abril fue luminoso y sereno. Elena lloró desde la primera fila. Ramiro aplaudió con esa fuerza contenida de los hombres que han pasado años aguantando para no derrumbar a los demás. Julio, observándola con los ojos llenos de orgullo, pensó en la chica pálida de la cama de hospital y sintió un nudo en la garganta al comprender la inmensidad del camino recorrido. Esa noche, después de la ceremonia, la llevó a caminar hasta un jardín tranquilo detrás del auditorio. No hubo lujos, ni fuegos artificiales, ni una multitud mirando. Solo luz cálida, aire de verano y verdad. Abril, dijo él, tú entraste en mi vida en el lugar donde más fácil era ver solo dolor, y aún así te convertiste en una de las cosas más hermosas que me han pasado. Ella sonrió, ya sabiendo lo que venía, y aún así temblando. Durante años te he admirado por tu inteligencia, por tu fuerza, por tu forma de seguir amando la vida, incluso cuando la vida no fue suave contigo, y no quiero caminar lo que me queda sin ti. Sacó un anillo sencillo, elegante, sin exceso. ¿Te quieres casar conmigo? Abril se llevó una mano a la boca. Lloró como se llora cuando el alma reconoce algo que llevaba mucho tiempo esperándola, y asintió varias veces antes de encontrar la voz. Sí, sí quiero. Se casaron tiempo después, en una ceremonia íntima, rodeados de sus padres, colegas cercanos y gente que conocía el valor exacto de esa unión. No era solo una boda, era la prueba viva de que una historia marcada por el abuso podía desembocar en algo limpio sin volverse irreal. El pasado no desapareció, pero dejó de mandar. Con los años, Abril se convirtió en doctora. No una doctora fría ni deslumbrada por el prestigio, sino una de esas médicas que se inclinan a la altura del paciente antes de explicar, que escuchan hasta los silencios, que entienden que la ciencia salva cuerpos y la dignidad ayuda a sostener almas. Cada vez que alguien vulnerable caía en sus manos, ella recordaba la cama, la impotencia, el miedo a no ser creída y decidía, otra vez, cuidar mejor. Nunca confundas fragilidad con debilidad, ni autoridad con bondad. Hay personas que usan el poder para humillar porque creen que el dolor ajeno las hace grandes, pero tarde o temprano, la verdad encuentra una grieta por donde entrar. Y cuando alguien vulnerable se atreve a hablar, no necesita que lo miren con lástima, necesita que lo escuchen con justicia. Y a ti que estás oyendo esta historia, te quiero dejar una reflexión directa. Ten mucho cuidado con los prejuicios. A veces la persona que parece más frágil es la que guarda la fuerza más extraordinaria. Y a veces quien lleva uniforme, prestigio o una sonrisa correcta no merece tu confianza automática. No juzgues a nadie por su enfermedad, por su cansancio ni por su aparente debilidad, porque podrías estar mirando a una futura doctora, a una persona inmensa, a alguien que solo necesita una oportunidad limpia para demostrar todo lo que vale.